Hola, soy el doctor Eduardo Villela y esto es Sexed Podcast, tu podcast de educación sexual. El día de hoy vamos a hablar de la diversidad sexual. Ya en los últimos episodios estuvimos hablando del sexo y cómo las variaciones biológicas son un determinante de mucho valor para el sexo y para las relaciones sexuales. Aquí, a partir de estos temas, vamos a empezar a disecar la sexualidad en género y cómo se desprende a partir de ahí la identidad de género, la expresión del género, la orientación sexual, la preferencia sexual, las relaciones, el erotismo, la vinculación afectiva, la expresión de mi identidad y todas las partes que sí engloban al sistema holónico del que ya hablamos y que son parte de la diversidad sexual. Obviamente van a ser una serie de episodios en los cuales vamos a ir hablando cada uno un poquito de estos temas y cómo al final se van entrelazando. Para esto, primero tenemos que definir, cuando yo hablo de diversidad, habla del latín, que quiere decir en diversitas, que habla de abundancia o variedad. Y también viene del verbo vertere, que significa girar en una dirección opuesta. Esta asociación entre girar y abundancia, lo que me dice es que hay una variedad muy amplia y a partir de todo esto puedo encontrar realidades diferentes que son completamente opuestas. La diversidad supone una totalidad, supone que hay una gran cantidad de experiencias que son únicas y que puedo encontrar una amplia gama de posibilidades en las cuales las personas se van a ir identificando y se van desarrollando. Es además dinámica, ya que se transforma y va cambiando. Y esto lo hemos visto mucho, sobre todo cuando hablamos y experimentamos a partir de ciertos puntos y de ciertos momentos históricos, cómo se van como viendo cambios en la identidad, en la expresión, en los roles que vamos obteniendo cada persona. Digamos que de alguna forma es como la frase que dice cada quien. Entonces, podríamos incluso decir que hay tantas formas de sexualidad como personas en el mundo y no hay ninguna que sea incorrecta, que sea vulgar, que sea ajena, que sea incómoda, que esté mal, que sea pecaminosa o que debamos de evitar o debamos de excluir. De hecho, el uso del término personas de diversidad sexual lo que hace de alguna manera es solamente toma a este grupo de personas a las cuales yo estoy separando de lo que el sistema patriarcal y el sistema binario ha puesto como esto es la norma, esto es cómo te tienes que ver, esto es cómo te tienes que comportar, esto es lo que te tiene que gustar. Las personas cis y las personas heterosexuales también son parte de la diversidad sexual. Están incluido una persona que se identifica acorde a su sexo como una persona que no. Una persona que siente atracción sexual para una otra persona del sexo opuesto contra alguien que no. Pero cuando yo uso el término diversidad sexual, en vez de estar englobando todas estas realidades, en vez de estar representando que existen todas estas personas y que van a tener vivencias, cada una de ellas, lo que estoy haciendo es separarlas de lo que yo he dicho que es, digamos, lo correcto y la norma y lo que yo debería de buscar. Entonces, para poder hablar del tema de diversidad sexual, lo vamos a dividir en 4 componentes. El primero ya lo tocamos, que es el sexo. En este, y para recordar, es solamente las cuestiones biológicas e incluso dentro del sexo existe una diversidad que no siempre está bien representada, ya que cuando yo hablo de sexo solamente veo representación de hombre y mujer. Y de aquí, y tomando en cuenta lo que ya hablamos el episodio pasado, también existen estas personas que hasta hace poquito se denominaban como intersexuales, pero que tienen estas diferencias en el desarrollo sexual y que también son parte. Por eso también, y lo vamos a hablar en los siguientes episodios, dentro del mismo sexo no hay un binarismo, porque entonces no estoy representando a estas personas. Y si lo vemos, digamos, si quitamos de un lado la cuestión de cromosomas, hormonas o anatomía que hace estas diferencias sexuales, también lo que se ve muy representado es como la misma forma de los cuerpos, lo que en medio se conoce como los cuerpos hegemónicos y de cómo siempre está representando un mismo tipo de cuerpo, una misma forma de verme, del color de piel, del color de pelo y de cómo es el cuerpo de cada uno y sobre todo qué cualidades yo estoy dando a ellos. El poder hablar de diversidad en cuanto al cuerpo, entonces me habla de que hay muchas personas, hay muchas formas, tamaños, colores que obtienen las personas y que van desarrollando y que todas estas tienen que estar desarrolladas. A partir de ahí vamos a empezar a hablar del género. El género es un episodio aparte, es
un constructo muy importante y en este vamos a ir viendo y discutiendo cómo es que hoy en día existen este discurso y esta narrativa acerca de cómo me identifico, cómo me expreso y qué es lo que representa mi rol dentro de la sociedad y cómo esto se ha ido cambiando a lo largo del tiempo, incluso geográficamente, y esta es qué validación va teniendo cada persona. Entonces, sí es una parte muy importante. Y aquí vamos a ir viendo, además de la identidad de la expresión, la presencia y la necesidad de la representación de las identidades trans. Un modelo que se llama The Gingerbread Person y The Unicorn Gender, que me ayuda sobre todo a educar acerca de cómo se ven todas estas realidades que están representadas en esta parte. Y al final, parte de la diversidad sexual también aquí es donde engloba la orientación sexual, que por lo general es donde se enfoca cuando la gente habla de gente de diversidad sexual. Y porque no es lo mismo el género, ya vamos a ver qué es cómo yo me identifico con la orientación sexual, qué es lo que me atrae. Y a partir de esta, hoy en día también se ha dividido la orientación sexual de la orientación romántica. Y a partir de todo esto vamos a poder hablar de preferencia, vamos a poder hablar de erotismo y de muchas otras partes que también se desprenden del sistema holónico, que van incluidas en estas, pero a mi parecer es más fácil entender cada una de estas partes una por una y ver cómo se van relacionando. Entonces, es importante dos cosas con esto. Entender que la forma en que me veo o la forma en cómo supone que me tengo que ver es un constructo que, digamos, tiene que desaparecer, que la diversidad sexual no solamente se queda en la orientación sexual, que la orientación sexual nos incluye a todos y que a menos y quitando de lado que exista alguna forma de violencia, alguna forma de coerción o de limitación en cómo yo me presento, en cómo yo me expreso, en cómo es mi vivencia, la diversidad sexual nos incluye a todos. Y la diversidad sexual es una parte fundamental, está marcada en los derechos sexuales y por ende también es parte de la salud sexual. Y la importancia es poder visibilizarlas, quitarle la estigmatización y respetar, ¿no? Hay este discurso también de yo no acepto, pero respeto, y es, digamos, una frase muy contradictoria, porque no, o sea, el no aceptar no va de la mano con el no juzgar. O sea, algo que no acepto directamente lo estoy haciendo a un lado y le estoy dando este concepto que ya habíamos hablado al principio, donde muchas formas de vivencias no las estoy tomando en cuenta. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a hablar del género, vamos a hablar de cada una de las estructuras que vienen con esto, pero por hoy lo vamos a dejar aquí. No olviden suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Instagram y seguir escuchando esto en Spotify.